El mensaje de un curso de milagros. Continuación del capítulo 4. En la sección del texto titulada Los dos cuadros, Jesús contrasta las relaciones especiales y las relaciones santas, utilizando la imagen de un cuadro y su marco. El marco del ego pesadamente cargado con aparentes joyas oculta el cuadro de muerte que nos presenta como su regalo. El cuadro del Espíritu Santo, por otra parte, está livianamente enmarcado, de modo que su luz interna sea claramente visible, según nos conduce hacia sí mismo y luego directamente a Dios. Por lo tanto, el ego intenta esconder su intención asesina en la mente, detrás de la atracción del placer en todas sus formas en el cuerpo. Y así nunca pensamos en dirigirnos al problema ni a la solución, donde en realidad están, en la mente. Ese cambio del amor especial al odio especial es inevitable por varias razones. Primero, ninguna persona o cosa tiene la capacidad de apoyarnos siempre en todos los aspectos. Segundo, la meta del ego es el asesinato, como nos dice Jesús repetidamente en un curso de milagros. Y por consiguiente, nuestras parejas de amor especial son concebidas por el ego para que nos fallen eventualmente y de ese modo se conviertan en chivos expiatorios para nuestra ira justificada. Y, puesto que es nuestra culpa la que ha hecho que esta relación de amor especial sea necesaria como una defensa, el objeto del amor tiene que convertirse en un símbolo de la culpa, que es el propósito de la relación. Así pues, si bien conscientemente solo somos conscientes del amor y la gratitud hacia el ser amado que nos ha permitido negar la angustia bajo la cubierta del especialismo, inconscientemente nuestros pensamientos pasan continuamente del ser amado hacia lo que ella simboliza, nuestra culpa. Y puesto que odiamos nuestra culpa más que cualquier cosa en el mundo, tenemos que llegar a odiar a aquel que la simboliza para nosotros. Este odio pues siempre está presente, aun cuando más fuertemente afirmamos nuestro amor. Es solo cuestión de tiempo, en lo que la tormenta del odio rompe las barricadas del amor especial y se revela tal y como siempre fue. La relación de amor especial es un intento de limitar los efectos destructivos del odio, tratando de encontrar refugio en medio de la tormenta de la culpabilidad. Dicha relación no hace ningún esfuerzo por elevarse por encima de la tormenta hasta encontrar la luz del sol. Por el contrario, hace hincapié en la culpabilidad que se encuentra fuera del refugio, intentando construir barricadas contra ella a fin de mantenerse a salvo tras ellas. La relación de amor especial no se percibe como algo con valor intrínseco, sino como un enclave de seguridad desde donde es posible separarse del odio y mantenerlo alejado. La otra persona envuelta en esta relación de amor especial es aceptable siempre y cuando se ajuste a ese propósito. El odio puede hacer acto de presencia y de hecho se le da la bienvenida en ciertos aspectos de la relación, pero la relación se mantiene viva gracias a la ilusión de amor. Si ésta desaparece, la relación se rompe o se vuelve insatisfactoria debido a la desilusión. Y luego, he aquí el más insidioso de todos los pensamientos, el deshacerse del amor de Dios, así como del de todos aquellos que nos han fallado en nuestros sueños. De modo que en el centro de la dinámica del especialismo está la comparación,
mediante la cual a todo el mundo se le está comparando siempre con todos los demás. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones. Aquel que en el momento se gana el concurso de satisfacción de necesidades del ego, se convierte en el ser amado, mientras que todos los demás son condenados. Este perpetuo afán de juzgar refuerza la culpa subyacente por el juicio original en contra de Dios y mantiene el ciclo de especialismo girando y girando y girando. Dentro de este ciclo aparentemente infinito, se ve a todo el mundo como enemigo o como un enemigo en potencia, y la vida se convierte en un verdadero campo de batalla de separación y de odio. Hay muchos pasajes en un curso de milagros que plantean la dinámica fundamental del ego, de dividirse a sí mismo. Algunos de estos pasajes resultan difíciles de leer, en parte debido a la relativa poca familiaridad de la mayoría de los estudiantes del curso con los sofisticados principios psicológicos que se reflejan en el sistema de pensamiento de éste. Sin embargo, esta dificultad se agrava con la falta de verdadera comprensión por parte de casi todos los lectores, aún después de muchos años de estudiar el curso. De la idea crucial de que los estudiantes de un curso de milagros que ellos creen ser son simplemente sombras, figuras en el sueño del ego, y que las experiencias de sí mismos y de sus relaciones especiales como seres físicos y psicológicos no son más que partes ilusorias separadas, yos B y C, de un yo A ilusorio mayor que radica en la mente. Una lectura cuidadosa de estos pasajes compensará a los lectores no solo con una intensificada comprensión de las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros, sino que les conducirá a un mayor discernimiento de cómo sus propias vidas individuales han expresado esta dinámica básica del sistema de pensamiento del ego, de apartar aquello que resulta personalmente cuestionable y literalmente fabricar un mundo de relaciones especiales sobre las cuales se puedan proyectar estos inaceptables pensamientos de pecado. Comenzamos con la lección 161 del libro de ejercicios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Esta importante lección explora la razón por la cual el ego fabricó un mundo concreto para tener un mundo de objetos de modo que pudiese apartar el odio, culpa de sí mismo, yo A, y proyectarla sobre alguien específico, yo C, el cual se percibe en su exterior. El recitado pasaje comienza con una aseveración de que el estado natural o no dualista de la mente es abstracto o no específico. La condición natural de la mente es de una abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues sólo de esta manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. Esto, dicho sea de paso, es uno de los muchos juegos de palabras de un curso de milagros, que encontramos a lo largo de los 3 volúmenes. La palabra parcial en la última oración debe entenderse tanto en el sentido de estar prejuiciado o influenciado en el punto de vista de uno. El ego ya tiene una preferencia concebida de cómo debe verse el mundo, así como en el sentido literal que significa ver solo fragmentos o partes, la percepción distorsionada del ego, que siempre se opone a la totalidad que es la única realidad. El pasaje continúa ahora con una aseveración del propósito del ego para toda percepción. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes le trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto. El cuerpo,
con su muy complicado e intrincado aparato sensorio, se fabricó literalmente para que le comunique a la mente dormida del hijo que en verdad hay un mundo concreto que es real e independiente de su fuente, la misma mente separada que está dormida. Esto, dicho sea de paso, es la dinámica idéntica a que la mente separada crea que es real e independiente de lo que cree que es su fuente, el Dios victimado y victimario que ella misma forjara para convencer al hijo de la verdad del pecado, la culpa y el miedo. Y así el ego construye un mundo de cosas específicas, yo sé, para poder contener el odio, yo A, del cual se ha liberado, y esto se centra en el cuerpo, que ahora parece dar testimonio de la realidad del mundo. Finalmente el ego hace que el hijo, yo B, olvide que en efecto él, yo A, es el arquitecto del mundo, y así, este mundo de sueños, el cual no tiene existencia alguna en realidad, fuera de la creencia del hijo en él, un pensamiento que ahora ha sido astutamente sepultado en su mente dormida, parece estar ahí en verdad. Es más, este mundo de sueños de culpa es la verdadera causa de todos los problemas y sufrimientos que el hijo experimenta como si fueran de lo más palpablemente reales dentro de su cuerpo físico y psicológico, tal como lo aclaran estas dos aseveraciones. Es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que en cada caso se encuentra tras la forma. De lo único que estabas seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas, ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento algo que tú mismo hubieses pedido en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde, ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa es algo completamente ajeno a él, y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños, porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. La lección 161, libro de ejercicios, más adelante continúa con una visión más detallada y más gráfica del alcance máximo de este odio, cuyo propósito es asesinar al otro, yo sé, separado y específico, de modo que la odiosa individualidad del ego, yo A, oculta tras la cara de inocencia, yo B, pueda estar a salvo. El odio es algo concreto, tiene que tener un blanco, tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo exige su muerte. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan, y al verse a sí mismo en todo se siente impulsado a volverse contra sí mismo y destruirse. Quien ve a un hermano como un cuerpo lo está viendo como el símbolo del miedo, y yo B lo atacará, pues lo que contempla yo sé es su propio miedo o su pecado asesino, yo A, proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar, y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez. No subestimes la intensidad de la furia que puede producir el miedo que ha sido proyectado. Chilla de rabia y da zarpazos en el aire, deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo. El estudiante de un curso de milagros tal vez recuerde una descripción igualmente gráfica del odio furioso de los mensajeros del miedo, los perros hambrientos del miedo, que se encuentra en la discusión del primer obstáculo a la paz. Sus mensajeros saquean culpablemente todo cuanto puedan en su desesperada búsqueda de culpabilidad, pues su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en ellos la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo que les llevan. Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus ojos hambrientos. Y en su despiadada búsqueda de pecados se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que vean,
y dando chillidos se la llevan a su amo para que él la devore. Te traerán noticia de carne, pellejo y huesos. Se les ha enseñado a buscar lo corruptible y a retornar con los buches repletos de cosas podridas y descompuestas. Para ellos tales cosas son bellas, ya que parecen mitigar las crueles punzadas del hambre. Un curso de milagros nos recuerda con frecuencia, como ya hemos visto, que la meta del ego es el asesinato, y Jesús nos quiere decir esto muy literalmente. El contenido de estos pasajes no tiene la intención de que los mismos sean tomados ligero o metafóricamente para sus estudiantes, aunque el lenguaje, la forma, ciertamente no debe entenderse como la verdad literal dentro de nuestros sueños mundanos.